Bueno, pues estamos ya, les voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Se encuentra el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Un poquito más adelante se incorporará también Marta Arias, abogada de inmigración. Pero quisiera conversar con el doctor Leal precisamente sobre lo que estábamos comentando en nuestra introducción. El miedo que ha causado, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto volver a saludarlo. El miedo que ha causado este tema de la deportación masiva, de la cacería que se va a registrar, que tiene a muchas personas realmente asustadas. Sí, no, efectivamente hay motivo para estar asustado, no para entrar en pánico y no con la intención de sembrar el miedo, pero es el momento de prepararse. Ya estamos viendo algunos casos donde se están efectuando deportaciones que anteriormente con la política de inmigración actual, que va a ser la anterior en pocos días, no sucedería. Acabo de ver un caso de Texas de una señora con 2 hijos americanos que faltó su corte de inmigración porque había acabado de dar a luz, le hicieron una cesárea, le recomendaron de que no saliera, o sea, que descansara, que estuviera de reposo. El esposo, ciudadano americano, llama a la corte para explicar el caso de Christian Salazar. Es un caso de Texas. Y llama a la corte para explicar que la esposa está indispuesta por el tema de la cesárea. Y el caso es que el juez le firma una carta de deportación en su ausencia. Hay un mecanismo para pedir una prórroga formalmente, tal vez no se obedeció. No estoy criticando al juez porque si la persona no compareció y no se pidió la postergación de la audiencia correctamente, estas cosas pueden suceder. Pero generalmente lo que preocupa es que después ICE llama a esta familia para discutir el tema migratorio de la señora y en ese momento la detuvieron y la deportaron con hijos americanos. Los hijos americanos no fueron deportados, pero acompañaron a la madre a México. El caso es que el esposo americano está aquí solo sin su familia. Y esto en realidad no debía haber sucedido porque generalmente cuando hay una falta de comparecencia por circunstancias extraordinarias fuera de su control, como la grave enfermedad de uno, que Dios no lo quiera, o la muerte de un familiar allegado, que Dios no lo quiera, esos casos se pueden reabrir y generalmente ICE hubiera dado esa oportunidad. Así que estamos empezando a ver este cambio de política inmigratoria que puede resultar en más deportaciones. Claro, pero esto es curiosísimo porque está pasando en la administración Biden. Esto no ha pasado todavía en la administración del presidente Trump, porque él sigue siendo un presidente electo y no un presidente en funciones, y su política migratoria como tal no ha entrado en efecto. Entonces, ese tipo de cosas hay que marcarlas para ser justos en lo que esta administración está haciendo todavía a día de hoy, en ese momento. Y ahí vamos precisamente a cómo se manejan este tipo de cosas por los medios de comunicación y cómo se confunde también a las personas que nos están viendo. Siempre se ha demonizado al presidente Donald Trump, por ejemplo, con el tema de las deportaciones, pero pocos de ellos recuerdan que el expresidente Obama fue la persona, el presidente en el cargo que más personas sacó de este país y sin beneficiar, y esta es mi siguiente pregunta, a todos esos millones de indocumentados que también están en este país, que se merecen más que nadie que les saquen de las sombras, que son personas de bien, que llegaron quizá de forma irregular, pero que han cumplido con las reglas, que tienen a sus hijos acá, que están ya insertados en esa sociedad, a quienes todas las administraciones, tanto republicanos como demócratas, les han prometido el oro y el moro en las campañas políticas, pero que ninguno de ellos ha hecho nada por ellos. Y específicamente en estos 4 años, abogado, y corríjame si estoy en lo incorrecto, en estos 4 años donde todas esas personas que han llegado de forma ilegal masivamente, esos 11 millones de indocumentados, les han subido por encima y han perjudicado en muchos casos la esperanza de que pudieran salir de las sombras. Bueno, sí, vimos números récord de ingresos durante la administración Biden, en gran parte por la pandemia y el acúmulo de personas que deseaban entrar, que finalmente cuando se abrieron los puertos de entrada, esto sucedió. Hubo un tiempo, diría 1 año y pico, 2 años del mandato de Biden, donde hubo un flujo descontrolado migratorio en la frontera sur, indiscutiblemente. Eventualmente se aprueba reglamentación en mayo del 2023 que se llama Secure the Border, asegurar la frontera. Después, Circumventing Legal Pathways, evitando vías legales para entrar al país, ya para cuando esto habían creado el programa de paro humanitario y el paro de reunificación familiar. En septiembre del 24, la de Secure the Border, asegurar la frontera, todo con el propósito de parar el flujo descontrolado en la frontera, descalificando a las personas para poder pedir asilo si entran de forma ilegal por la frontera sur-suroeste específicamente. Esas regulaciones han funcionado. Actualmente los números de cruces han bajado a números bastante bajos, pero hay el acumulo de lo que usted dice, es correcto, de las personas que llegaron anteriormente.
Y lo más triste de todo esto es que efectivamente no ha habido la voluntad política para buscar soluciones sensatas a este tema inmigratorio. Puedo señalar un proyecto de ley que fue patrocinado por la representante María Pira Salazar, le llamaba el plan de redención, en realidad no avanzó. Exacto, y no avanzó. Quiero centrarme un poquito en el tema de los cubanos. Muchas de las personas que nos están viendo ahora son cubanos, muchos de ellos entraron acogidos, por ejemplo, a ese parol que se ofrecía también a nicaragüenses, que se ofrecía a venezolanos, que se ofrecía a haitianos, con una diferencia es que cuando ellos llevan más de, corríjame también si estoy en lo incorrecto, un año y un día, ellos pueden ajustar su estatus migratorio. ¿Cómo queda exactamente esa situación con los cubanos que fueron acogidos a ese parol? El cubano está bien, porque el cubano que entró con un parol humanitario al año y 10 días puede acogerse a la ley de ajuste cubano. Los venezolanos un poco más complicado, depende de la fecha de entrada. Si entraron antes de julio del 23, pueden calificar para un TPS. El caso de los haitianos, si entraron antes de junio del 24, pueden calificar para un TPS con un estatus de protección temporal. El caso nicaragüense es más complicado porque no califican para TPS, no hay una ley de ajuste nicaragüense, venezolana o haitiana. Entonces, generalmente son personas que deben de regresar al país de origen o en muchos casos están pidiendo asilo. Ahora, esto normalmente es un parol que supuestamente tenía que partir del país de origen, que no podía pasar por un tercer país. Por ejemplo, hay mucha gente que llegó a Selva del Darién, que atravesó México, por ejemplo, que entraron por la frontera sur, y eso obviamente violaba de alguna forma los términos de ese acuerdo, de ese parol que decía claramente que la persona tenía que ser trasladada desde un país a otro país sin pasar por terceros países, porque entonces podían haber pedido esa residencia o haber pedido su estatus migratorio en México, por ejemplo, si es que lo atravesaron, o cualquiera de los otros países que atravesaron para llegar a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con aquellos que llegaron por frontera? ¿Qué pasa con todas esas personas que sí estuvieron sometidas, por ejemplo, a la decisión de un agente migratorio y que muchos de ellos, por ejemplo, estaban pendientes de una deportación que hasta este momento no se ha llevado a cabo, pero que sigue pendiente? ¿Cómo queda ese tema cuando además Cuba ha dicho que no va a aceptar a muchos de los cubanos que pudieran ser deportados? Ok, tres cosas. Primero, el programa de paro humanitario, que dicho sea de paso sigue en vigor hasta el 20 de enero y vamos a ver qué pasa después del 20 de enero. Pero básicamente lo que prohibía es que la persona tenga doble nacionalidad o residencia permanente en un tercer país. El que entra por frontera, habiendo atravesado terceros países y entra ilegalmente y no solicita asilo en esos terceros países que transitó, queda descalificado para pedir asilo a no ser que haya entrado legal o haya pedido la cita correspondiente a través de la aplicación móvil CBP One para solicitar asilo. Eso existe desde mayo de 2023, es la Circumventing Legal Pathways, evitando vías legales para ingresar al país. Entonces, los que le llegaron a entrar legalmente o no legalmente, que lo han procesado para la Corte, muchos de estos casos están programados para la Corte para el 2027, el 2027. Entonces, básicamente, hay un acumulo de millones de casos en la Corte de Inmigración, inclusive de personas recién llegadas que están pendientes de Corte. No todos de ellos aprobaron miedo creíble, simplemente lo citaron a la Corte. Muchos de ellos van a tener problemas para calificar para asilo si entraron de forma ilegal, aunque no lo hayan deportado desde la frontera. Pero el caso es que el número de casos que están pendientes en la Corte es un número demasiado alto para el número de jueces de inmigración que existe. Exacto, cuando hablamos, por ejemplo, de etapas, porque hasta este momento, como digo, se ha hablado de deportaciones masivas, pero incluso Tom Homan, que es el nuevo zar de la frontera, fue enfático, por ejemplo, en una rueda de prensa hace 2 días, en los que aseguraba que iban a ser enfáticos con los criminales y con todos aquellos que hubieran atentado contra bienes o contra personas aquí en los Estados Unidos, que esa iba a ser realmente su enfoque y su prioridad, obviamente porque son conscientes que sacar de este país a 11 millones de indocumentados, por mucha voluntad que quizás se quisiera tener, es muy poco práctico, y yo le diría que hasta imposible por cómo está este engranaje hecho en estos momentos. Ahora, el tren de Aragua, se ha hablado tanto del tren de Aragua, hace 4 días volvieron a entrar en un edificio de Aurora, pero esta vez no se pudo negar la evidencia porque 14 de ellos fueron detenidos. Eso volvió otra vez a poner el dedo, la atención sobre estas bandas ultranacionales, que primero fue la Salvatrucha, el M13, que ahora están centralizadas en el tren de Aragua, que están tratando de insertarse no solo en Colorado, sino en otros estados.
Esa gente son la prioridad de lo que se llaman en este momento deportaciones masivas. Efectivamente. Y esta incursión de personas que están vinculadas al crimen organizado es totalmente inaceptable. La función del Departamento de Seguridad Nacional primordialmente es asegurar la seguridad nacional y la seguridad pública. Eso es la primera función. Esto es un fallo sistemático que ha ocurrido y que ha estado ocurriendo a través de los años. De hecho, actualmente en las prioridades de deportación con el gobierno actual, está personas que constituyen una amenaza a la seguridad nacional, espías, terroristas, pandilleros, personas que constituyen una amenaza a la seguridad pública por los antecedentes penales, personas que no constituyen una amenaza a la seguridad fronteriza porque no entraron ilegalmente al país después del 1 de noviembre de 2020. En realidad esas son las prioridades actuales. Ahora con la nueva administración, prácticamente lo que pretenden hacer es priorizar los casos de personas con antecedentes penales o que constituyen una amenaza a la seguridad pública, pero en realidad el señor Homan ha sido claro que cualquier persona quien haya ingresado ilegalmente al país ha cometido un delito. Claro que sí. Y que Abogado, por lo tanto puede ser considerado un caso prioritario también, pero la primera función tiene que ser parar el ingreso o la incursión de estos elementos de crimen organizado. Que yo me imagino que además a ustedes como abogados también les complica extremadamente las cosas por los trámites que ya están en marcha para esas personas que han hecho su esfuerzo para tratar de legalizar de alguna forma su situación, de blanquear su situación y que también se ven afectados por esta avalancha de casos en las cortes, por la opinión pública y como yo decía, por esa... Yo por ejemplo, cuando estábamos, yo recuerdo en Telemundo que teníamos que viajar, la esperanza con la que muchos inmigrantes indocumentados que entraron hace 20 años, 25 años, esperaban esa reforma migratoria que nunca se ha dado, sigue todavía existiendo. Y lo que ha ocurrido ahora es que han puesto en la última fila a esas personas que de repente merecerían más que nadie que los contemplaran como parte ya de esta sociedad. Efectivamente, y esa esperanza de esa añorada amnistía, como el plan de dignidad y redención de María Elvira, que la representante María Elvira Salazar. Que yo lo discutí con ella y me parece sensacional, porque si no es un perdón, pero es devolver la dignidad a esa gente. Totalmente de acuerdo. El caso es que eso nunca sucede. Entonces, ¿en qué está basada la esperanza? Está basada la esperanza en de que si la persona llega y pide asilo y de alguna forma lo citan a la Corte de Inmigración o le dan algún tipo de libertad condicional pendiente corte y esa persona llega a presentar asilo, es posible que ese caso de asilo pueda estar pendiente con inmigración 6, 7, 8 años, inclusive hasta más. Durante ese tiempo obtiene permiso de trabajo, licencia de conducir, seguro social. Entonces la confianza se está depositando en un sistema disfuncional donde no hay la capacidad para adjudicar estos casos de forma expedita o de forma rápida o de forma, vamos a decir, dentro de los parámetros de un tiempo razonable. Y entonces la esperanza se basa en la inefectividad y la inacción del sistema inmigratorio de adjudicar los casos y las personas permanecen aquí y hacen vida acá. Donde se convierte en la injusticia es que precisamente son personas que trabajan, que pagan impuestos, que no tienen antecedentes penales, que tienen hijos americanos porque la vida sigue y de pronto de 7, 8, 9 años después que entraron, ese caso de asilo terminan que no califican para asilo y pueden terminar con una carta de deportación. Ahí es donde viene la verdadera tragedia porque en parte la injusticia se crea por la disfuncionalidad del sistema. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Abogado, muchísimas gracias por haber sido tan amable de estar con nosotros en esta mañana, quitar un poco ese temor a muchas de las personas que nos están viendo y que a través de los teléfonos que yo siempre pido que usted nos den su opinión y tal, nos habían dicho, Mariana, a ver si hay posibilidades de hacer un programa que aborde este tema, porque hay mucha gente que realmente estaba preocupada. Muchísimas gracias y que tenga una maravillosa Navidad. De igual manera, Mariana, un privilegio estar con usted.